Hola jóvenes Padawans, hoy vamos a dar el primer tema del bloque de álgebra. ¿Vale? El bloque de álgebra, pues ya sabéis que es el que engloba matrices, determinantes y sistemas, principalmente en este curso. Y vamos a empezar con el primer tema, el de matrices. En este tema vamos a hacer una muy breve introducción a las matrices, así como las definiciones más características de este tema, y nos vamos a centrar en operaciones de matrices y propiedades de dichas operaciones, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ¿qué es una matriz? Pues una matriz no es más que un conjunto ordenado de números, como puede ser este de aquí. Me da igual que esos números sean positivos, negativos, el cero, fracciones, decimales, irracionales, da igual. Sea el número que sea, vale. Eso sí, muy importante, la matriz tiene que estar completa. Es decir, si yo quito ese número y dejo un hueco, esto ya no es una matriz. Para que una matriz sea una matriz, no puedes tener huecos vacíos entre medias. ¿Vale? Bien, una matriz se compone de filas y columnas. Filas son las líneas horizontales y columnas las líneas verticales. Yo a mis alumnos siempre les enseño una regla mnemotécnica muy sencilla para que no se líen entre filas y columnas, y es que las columnas de una casa, como podemos tener aquí, van del techo al suelo, de arriba a abajo. Pues aquí en una matriz las columnas son iguales, son las que van en vertical. Bien, cuando hablamos de las dimensiones de una matriz, por ejemplo, yo os diría que esta matriz es una matriz 3×4. ¿Esto qué significa? Que tiene 3 filas y 4 columnas. Este primer número siempre corresponde al número de filas y este segundo número al número de columnas. Bien, y esto nos da las dimensiones de la matriz. Iros quedando ya con estos conceptos porque de cara a las operaciones de las matrices, las dimensiones de las mismas es fundamental, ¿vale? Entonces, que este concepto no os resulte extraño. Bien, dentro de una matriz podemos identificar elementos. Es decir, si yo escribo esto así, por ejemplo, si yo escribo A34, a lo que me estoy refiriendo con esto y con estos dos números en pequeño, es que de la matriz A yo quiero el elemento que está en la fila 3 y en la columna 4. Entonces yo me voy a la fila 3, 1, 2, 3, columna 4, 1, 2, 3, 4. Pues el elemento A34 es pi. ¿Bien? Bien, volviendo al tema de las dimensiones. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, hablaremos de matrices cuadradas. Este curso, lo más habitual es que trabajéis con matrices cuadradas. La mayor parte de las matrices que vais a utilizar son cuadradas. Entonces hay que irse acostumbrando ya a estos conceptos. ¿Bien? Vale, pues vamos a pasar a otras 2-3 definiciones que nos faltan muy sencillitas, como son la matriz transpuesta, la matriz triangular, no sé si me dejo alguna, pero yo creo que no. Bien. Bien, cuando hablamos de matriz transpuesta, nos referimos a una matriz en la cual hemos cambiado las filas por las columnas. Es decir, vamos a explicarlo un poquillo mejor. Con un ejemplo lo vais a ver más claro. ¿Vale? Esto indica matriz transpuesta, y una matriz transpuesta tiene los mismos números que la matriz original, pero en distinto orden. Es decir, ¿cuál es la primera fila de la matriz A? Pues la primera fila es el 1, 2, 1, 0. Pues al transponerlo, esa fila se transforma en columna. Es decir, cuando estoy haciendo la matriz transpuesta, la primera fila la pongo como la primera columna. Y así sucesivamente. La segunda fila de la primera matriz, en la transpuesta, es la segunda columna. Y la tercera fila es la tercera columna. Como podéis ver, para hacer matrices transpuestas no hace falta que la matriz sea cuadrada. ¿Vale? Tenga las dimensiones que tenga, nosotros podemos hacer su transpuesta, es cambiar las filas por las columnas. Ahora bien, hay un tipo de matriz que se llama matriz simétrica, que es aquella en la cual la matriz transpuesta es igual a la original.
Pero esas solo existen si la matriz es cuadrada. ¿Vale? Entonces, imaginaos... esta matriz, por ejemplo. ¿Vale? Esto de aquí es un 0, un poco artístico, pero bueno, me lo perdonáis. ¿Vale? Pues si nosotros tenemos esta matriz y hacemos su traspuesta, pausad el vídeo e intentadlo vosotros, tardáis 20 segundos en hacerlo, pero bueno, yo ya lo hago también. Entonces, en una matriz traspuesta, repito, cogemos la primera fila y la metemos aquí como primera columna. La segunda fila como segunda columna. Y la tercera fila como tercera columna. Y si os dais cuenta, las matrices son iguales. Pues entonces la matriz A es simétrica. ¿Entendido? Una matriz simétrica es aquella en la cual esta matriz y su traspuesta son iguales. Bien. Una vez explicado esto, vamos con el último concepto que os quiero explicar. Bien. Bueno, antes de nada, un tema de nomenclatura. A esto de aquí, que se ve que es la diagonal de la matriz, lo vamos a llamar diagonal principal, ¿vale? No os lo explico por si me escucháis el término a lo largo de este vídeo, de vídeos sucesivos, para que no os liéis, ¿vale? Esto lo llamo diagonal principal y a la que va en dirección contraria la suelo llamar diagonal secundaria, ¿vale? Pero bueno, aquí cada profesor tiene sus términos, pero bueno, este es el más común. Bien. Esto que os estoy enseñando en la pizarra es lo que se llama una matriz triangular. Una matriz triangular es aquella en la cual todos los elementos o por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros. En este caso, pues son los elementos que están debajo de la diagonal principal. Si os dais cuenta, esta es la diagonal principal y por debajo todos son ceros. Pues a esto se le llama matriz triangular. ¿Bien? Perfecto, espero que no os esté resultando muy duro el vídeo, porque ahora vamos con la parte más operativa, más de cálculos, que son las operaciones con matrices. Bien. Entonces, cuando hablamos de operaciones con matrices, vamos a hablar de suma, resta, multiplicar una matriz por un número y multiplicación de matrices. No existe la división de matrices como tal, ¿vale? Eso es algo que ya os tiene que ir quedando grabado. Si hablamos de división, normalmente lo que hacemos es multiplicar por la inversa, pero esto ya os lo explicaré más adelante. Entonces vamos con el primer apartado, que es suma de matrices, ¿vale? Entonces, muy importante. Para poder sumar dos matrices, tienen que tener las mismas dimensiones. O sea, si una matriz es 5 por 8 y le quiero sumar otra, también tiene que ser 5 por 8. No me vale ningún otro tipo de matriz. Las dimensiones tienen que coincidir. Es lógico, porque ahora, verás, la suma de matrices es muy sencillita. Imaginaos esta matriz, que como ya sabéis, ya sois unos expertos en esto, esta matriz es de dimensiones 2 por 3. Pues si le quiero sumar una matriz, tiene que tener las mismas dimensiones. Pues nada. ¿Vale? Y la suma es muy sencillita, porque es directamente, escribimos debajo, ¿vale? Yo voy a poner aquí debajo el resultado. Entonces, sumamos el primero con el primero. Pues 1 menos 1, 0. El segundo con el segundo. Pues lo sumáis, 2 más 3, 5. Y el tercero con el tercero. Pues 3 más 0, 3. Repetimos lo mismo con los de abajo. Este 0 con este 1, 0 más 1, 1. Después, este 1 con este 0, 1 también. Y por último, 5 más 0, 5. Bien,
Se puede hacer resta de matrices y sería exactamente igual, solo que restando. Si yo pongo aquí un menos, ¿vale? Sería 1 menos menos 1, 2, ¿vale? 2 menos 3, menos 1, 3 menos 0, 3. Y así con todo, ¿vale? Como veis, la suma y resta es muy sencilla, pero claro, si las dimensiones no coinciden, o sea, imaginaos que yo aquí me cargo esta cosa. Las dimensiones ya no coinciden. Y quiero hacer la suma. Vale, este se lo sumo a este. 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 Pero es que a estos dos no les sumamos nada, no les restamos nada. No hay números. No cuadran las dimensiones. Entonces no se puede hacer. ¿Vale? Bien. Una propiedad de la suma que es diferente de la multiplicación de matrices es que aquí la suma sí es conmutativa. O sea, te da igual hacer A más B que B más A. Pero la multiplicación no va a pasar, ¿vale? Para que os vaya sonando. Bien, pues esto es la suma y en el fondo la resta, también está explicado en el mismo movimiento. Vamos con multiplicación. Pero hay dos tipos de multiplicación. La primera es, pues podríamos decir que es matriz por número. Imaginaos. Esto. Pues esto es tan sencillo como ir este por este. ¿Vale? Y lo escribimos aquí. O sea, primero por el número. Este por este. Este por este. Y este por este. ¿Vale? Entonces, si tenéis un número multiplicando delante de la matriz, el número multiplica a todos los elementos de la matriz. ¿Vale? Pues al primero, al segundo, bueno, a la primera fila, segunda, segunda. Y volvéis a hacer una matriz. Las dimensiones no cambian, son las mismas. Si esta matriz era 2 por 2, el resultado tiene que ser una 2 por 2. ¿Bien? Vale, hasta aquí lo fácil. Ahora, sé que llevamos ya 12 minutazos de vídeo, pero ahora es cuando más atención tenéis que prestar. Porque esto es lo que más os suele costar, ¿vale? Que es matriz por matriz, ¿vale? Una multiplicación de matrices. Lo primero de todo, y esto es muy importante, imaginaos que vamos a multiplicar una matriz A, que es 3 por 2, por una matriz B, que vamos a suponer que es 2 por 5. ¿Vale? Bien, que esto os quede muy claro, por favor. Dos matrices se pueden multiplicar si el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Estos dos números tienen que ser iguales. Si no, no se puede hacer la multiplicación, ¿vale? Si no, apaga, corta, porque no se puede. Bien, en el caso de que sí se pueda, como es este caso, pues veis que el 2 y el 2 coinciden. Bien, pues la matriz C que obtendríais tiene como dimensiones estos números que nos hemos dejado fuera. Es decir, que esta matriz sería una 3 por 5. ¿Vale? Ahora haremos un ejemplo, lo vamos a hacer además con estas dimensiones para que veáis que sale, que no es magia, no me lo he inventado. Bien, espero que esté claro. Si no, pues me preguntáis en las clases o por email, como queráis. Bien, vamos con la matriz. Me la invento, una matriz de 3 por 2, ya sabéis, 3 filas, 2 columnas. Bien, y ahora vamos a multiplicar por una matriz B, que son 2 filas y 5 columnas. Si veis, cuando me invento una matriz intento que tenga muchos ceros o que sea fácil, que sean números bajitos, porque sí que es cierto que cuanto más simples sean los números de una matriz, más fáciles os van a resultar los cálculos. Entonces, si tenéis opción de hacer vosotros las matrices, intentad que sean simples, porque si no igual flipáis. Bien, muy atentos, por favor. Vale, para hacer multiplicación de matrices, vamos a coger la primera fila de esta matriz. Bien, y lo vamos a multiplicar por la primera columna de aquí. ¿Vale? Entonces cogemos la primera fila, que es 1, 2, y lo vamos a multiplicar por la primera columna, que es esta.
¿Vale? Entonces, multiplicamos el primer número de la primera, o sea, este por este, y le sumamos este por este. ¿Vale? Sería 1 por 1 más 2 por 2. Es un más, también un poco artístico. ¿Vale? El primero de la primera fila por el primero de la primera columna y el segundo de la primera fila por el segundo. ¿Vale? Ahora cogemos, mantenemos la primera fila, la vamos a aguantar hasta el final, y ahora cogemos la primera columna. Y multiplicamos el primero por el primero y el segundo por el segundo. ¿Vale? Nos quedaría 1 por 0 más 2 por 0. Todo vale 0, pero bueno, vamos a escribirlo todo para que lo veáis bien. Mantenemos la primera fila y ahora nos vamos con la tercera columna. 1 por 0, 1 por 0, más 2 por 1. ¿Bien? No sé si me va a entrar todo, pero bueno. Y ahora ya hemos acabado con la tercera columna, pues nos vamos con la cuarta columna. Y repetimos. 1 por 1 más 2 por 3. Y nos vamos ya con la última columna, que es esta de aquí. Y lo mismo, 1 por 1 más 2 por 1. ¿Vale? Bueno, más o menos ha entrado. Si no se ve claro, me preguntáis en clase, ¿vale? Bien, no sé si se ven muy bien los números, pero espero que la idea general la tengáis. Y ahora, una vez que ya, si os dais cuenta, ya hemos multiplicado la primera fila por todas las columnas. Pues dejamos la primera fila y nos vamos con la segunda fila. Entonces, ahora, como vamos a coger la segunda fila de aquí, todos los resultados los vamos a meter en la segunda fila de nuestra matriz. ¿Vale? Entonces cogemos la segunda fila y multiplicamos otra vez segunda fila por la primera. El primero por el primero y el segundo por el segundo. Entonces nos quedaría 0 por 1 más 1 por 2. Bien, y volvemos a hacer lo mismo otra vez, solo que ahora en lugar de utilizar la primera fila, vamos a utilizar la segunda. Entonces, 0 esta fila por esta columna. Pues nada. Ahora que ya tenéis un poco la dinámica, intentad pausar el vídeo y completar esta matriz vosotros en casa. Yo voy a seguir para que tengáis el resultado, ¿vale? Lo mismo. Ya hemos multiplicado segunda fila por segunda, pues segunda fila por tercera. Segunda fila por cuarta columna. Bien, y ahora ya haríamos la última fila. ¿Vale? Que sería cogiendo esto de aquí y lo mismo, lo vamos a volver a multiplicar por todas las columnas de la matriz. ¿Vale? Entonces, nada, empezamos. Esto porque estáis empezando, pero ya en cuanto tengáis cierta fluidez, no os voy a dejar escribir la matriz así. Porque pensad que, bueno, o sea, al final del curso tenéis la EBAU. La EBAU es un examen de 1h30 y no os va a sobrar tampoco mucho tiempo como para perderlo haciendo esto. Entonces, todo esto de cabeza, chicos. Sé que estáis ahí acostumbrados a la calculadora. No, de cabeza. Porque también si tenéis que hacer todo esto en calculadora, no habla bien de vosotros, lo primero, y que perdéis muchísimo tiempo. ¿Vale? Y al final el tiempo es la clave. Bien, pues vamos haciendo. Bien, y ahora ya operáis todo esto. Yo pues lo voy a escribir aquí arriba. Y os queda una matriz.
¿Vale? Y esta sería la matriz que obtenemos al hacer la multiplicación. ¿Vale? Entonces quiero que esto de aquí lo tengáis clarísimo. Clarísimo. Y el proceso de multiplicación pues también sería bastante interesante. ¿Vale? Entonces, mirad una cosa. Ahora imaginaros que en lugar de multiplicar esta matriz por esta, quisiera multiplicarlas al revés. O sea, esta por esta. Bien, eso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque esta matriz ya hemos quedado que es 2 por 5, ¿verdad? Entonces, si intentamos hacer esta multiplicación, una matriz 2 por 5, que la B, por A, que era 3 por 2, si os dais cuenta, estos números de aquí no coinciden. Y si no coinciden, no se puede hacer la multiplicación, porque cuando lo intentéis, cogéis la primera fila y la multiplicáis por la primera columna. Entonces, claro, la primera fila de este tiene 5 números y la primera columna de este 3. No se puede. Tiene que coincidir el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda. Si no coinciden, no se puede hacer. Y con esto os quiero introducir una de las propiedades más importantes de la multiplicación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde primaria, desde que aprendisteis las propiedades de la multiplicación, ni os acordaréis, pero siempre se os ha dicho que la multiplicación es conmutativa. Es decir, da igual hacer 3 por 5 que 5 por 3. Y es verdad. Pero con matrices no. Y esto, por favor, a fuego. A por B no es lo mismo que B por A. En matrices, no. ¿Vale? Entonces, si cambiáis las matrices de orden, aunque sean matrices cuadradas, que se pueden hacer las dos multiplicaciones, el resultado no es el mismo. ¿Vale? Salvo en casos muy excepcionales. Pero por norma general no va a ser el mismo. Bien, el último concepto que os quiero enseñar en este vídeo es el concepto de matriz inversa. O sea, cuando nosotros multiplicamos... Bueno, matriz... Primero vamos a hablar de la matriz identidad y después vamos a hablar de la matriz inversa. ¿Bien? Entonces, la matriz identidad es una matriz cuadrada, ¿vale? En la cual la diagonal principal son todo unos y el resto es cero. Es decir, por ejemplo, la matriz identidad de 3 filas y 3 columnas es esta. ¿Vale? Esto es lo que se llama matriz identidad. La matriz identidad es, como ya os he dicho, diagonal principal llena de unos y el resto ceros. Bien, esta matriz identidad, si yo multiplico una matriz que pueda multiplicar por esta identidad, por lo que es una matriz de 3 por 3, ¿vale? Lo multiplico por la identidad, me va a quedar la misma matriz. O sea, si yo ahora cojo la matriz A, bueno, esto os lo voy a dejar como ejemplo a vosotros. O sea, si yo cojo y hago esta multiplicación, ¿vale? Esta que os voy a escribir aquí arriba. El resultado que os sale es otra vez la misma matriz. ¿Vale? No tenéis que creéroslo a pies juntillas y lo podéis comprobar, ¿vale? Pero veréis que efectivamente os va a quedar lo mismo. Bien, entonces, esta es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz que ya habéis visto. Si es de 4 por 4, pues le metemos una fila y una columna más y que la diagonal principal sean todo unos y el resto ceros. Eso es la matriz identidad, ¿vale? Que os quede muy claro. Y el otro concepto del que os quiero hablar es la matriz inversa. Hoy no os voy a enseñar a calcularla, en este vídeo no, pero ya para que os vaya sonando, una matriz inversa es aquella que al multiplicarla por su matriz original, el resultado es la identidad. Es decir, si yo tengo una matriz A y la multiplico por su inversa, el resultado me sale la identidad. ¿Vale? Ahora mismo no le vamos a dar una aplicación práctica porque todavía no os he enseñado cómo hacer estas inversas, pero tienen mucha utilidad, así que es para que os vaya sonando. Bien, pues con esto vamos a dar por concluido el vídeo, jóvenes Padawans. Espero que os haya servido y, como siempre, que la fuerza os acompañe.